El secreto del CEO. Una bofetada, que liberó él, la dejó por una mentira. Pero en una gala 4 años después, la verdad lo miró de vuelta, con sus propios ojos. Hace 4 años, Claire se paró en el andén del tren, sus manos temblando ligeramente mientras sostenían un sobre sellado que había escrito 12 de veces y reescrito 12 más. Estaba dirigido a Alexander, el hombre que amaba y el hombre con el que pensaba que compartiría su vida. En ese sobre estaban las palabras que no podía decir cara a cara, que estaba embarazada, que lo necesitaba, que no era lo suficientemente fuerte para hacer esto sola. Pero justo unos días antes, había escuchado la noticia que la destrozó. Alexander se estaba casando con Jessica, una rubia glamorosa que afirmaba llevar a su hijo. Claire recordó la forma en que sus piernas se dieron debajo de ella cuando vio el titular del compromiso. La misma fotografía de ellos salpicada por todo Internet. La mano de Jessica descansando posesivamente en su pecho, su anillo de diamantes atrapando la luz. No era solo que él hubiera seguido adelante, era que lo había hecho tan rápido, tan a fondo, sin mirar atrás. Claire apenas podía respirar mientras veía llegar el tren. Había planeado ir a su oficina esa mañana, planeado entregarle la carta en persona, planeado pedirle que escuchara. Pero, ¿cuál era el punto ahora? Él había elegido. Él había tomado su decisión. Y Jessica, con sus suaves manipulaciones y su encanto cuidadosamente calculado, había ganado. Lo que Claire no sabía, lo que no podía haber sabido, era que Alexander se había quedado tan impactado como ella cuando Jessica le contó sobre el embarazo. Él se había distanciado de Claire, sí, pero nunca le había sido infiel. Sin embargo, Jessica insistió en que el momento tenía sentido, y Alexander, siempre el hombre de la lógica y la responsabilidad, le había creído. Claire, inconsciente de su tormento, se subió al tren que la sacaría de la ciudad y de su vida, sin mirar atrás. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de una devastación tranquila y adormecedora. Claire se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de los recuerdos agudos de la ciudad y lejos de los recordatorios de una vida que ya no era suya. Comenzó a trabajar como diseñadora gráfica independiente, aceptando a cualquier cliente que pagara y trabajando hasta altas horas de la noche solo para poder pagar las vitaminas prenatales y el alquiler. Cuando fue a su primer ultrasonido y vio 2 pequeños latidos parpadeando en la pantalla, su pecho se apretó con un dolor agridulce. Gemelos. Nunca había esperado esto. Nunca lo había planeado. Pero en ese momento, algo cambió. Si Alexander no iba a ser parte de sus vidas, entonces ella lo haría sola. Sería suficiente. Tenía que serlo. Y nunca dejaría que él la viera romperse. Claire nunca volvió a pronunciar su nombre. Ni a sus amigos, ni a su familia. Cuando sus padres preguntaban, simplemente decía que se habían separado y cambiaba de tema. Se negaba a explicar. Se negaba a justificar. El dolor que llevaba era solo suyo, y lo enterró profundamente bajo capas de autosuficiencia y tranquila determinación. Cada patada, cada ultrasonido, cada noche de insomnio que soportó sin él, la hizo más fuerte. La hizo más segura de que incluso si él nunca la había amado de verdad, sus hijas sí lo harían. Y eso sería suficiente. Tenía que serlo. El apartamento de Claire era pequeño, pero cada rincón de él llevaba sus huellas dactilares, sus esfuerzos obstinados
y el eco de las nanas susurradas en el silencio de las largas noches. Había traído a las niñas a casa después de un parto difícil, exhausta, pero llena de un amor salvaje y protector que la hacía sentir tanto invencible como dolorosamente vulnerable. Emma y Lily, aunque nacidas con solo minutos de diferencia, ya habían comenzado a mostrar sus propias pequeñas personalidades. Emma lloraba más fuerte, con más hambre, exigía atención con pequeños puños feroces y una mirada constante. Lily era más tranquila, observando a su hermana, siempre curiosa, contenta con solo estar cerca. Claire a menudo se sentaba entre sus Moisés, sosteniendo ambas manos a la vez, murmurando promesas que nunca le hizo a nadie más en voz alta. Que nunca las dejaría sentir no deseadas, que nunca conocerían el peso del rechazo de otra persona. Los días se difuminaron en las noches, mientras Claire hacía malabarismos con el ritmo implacable de la vida, de recién nacidos con la rutina del trabajo. Construyó su portafolio independiente desde cero, enviando propuestas durante las tomas de medianoche y diseñando logotipos con un bebé en cada rodilla. El dinero siempre era escaso. Había noches en las que se saltaba las comidas para comprar fórmula, días en los que caminaba millas en lugar de tomar el autobús para poder estirar su presupuesto. La lucha se le notaba en el cuerpo, y había momentos, breves y aterradores, en los que se paraba en la ducha y dejaba que el agua ocultara el sonido de su llanto, aterrorizada de no ser suficiente. Que el amor no fuera suficiente. Pero cada mañana, cuando sus hijas se despertaban y la miraban con esos ojos azules imposiblemente familiares, sus ojos encontraba otro hilo de fuerza y se aferraba con más fuerza. Hubo días en los que pensó en Alexander, no con amargura, sino con un dolor tranquilo que nunca la dejó. Se preguntó si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez miraba a Jessica y sentía una punzada de duda. Pero luego recordaba los titulares, las fotos brillantes de galas de caridad y premios de tecnología, su brazo siempre envuelto alrededor de la cintura de Jessica, su mirada siempre lo suficientemente distante como para parecer indescifrable. Tal vez él había olvidado. Tal vez nunca había significado tanto para él como para ella. Claire no tenía espacio para fantasías. Tenía que seguir avanzando, un paso, una factura, un pañal a la vez. Cuando las niñas tenían 2 años, Claire finalmente consiguió un cliente estable, una agencia de diseño boutique que admiraba su ojo agudo y su estética limpia. El trabajo era exigente, pero le permitía contratar a alguien para el cuidado de los niños a tiempo parcial y respirar, solo un poco. Volvió a pintar por las tardes, algo que no había hecho desde la universidad, y por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en ella que no era solo supervivencia. La vida seguía siendo difícil, pero era suya. Las gemelas se convirtieron en niñas pequeñas brillantes y enérgicas que llenaron el apartamento de caos y risas. Emma era audaz y sin miedo, siempre la primera en trepar, la primera en saltar, la primera en discutir. Lily era más tranquila, pero inteligente, siempre observando, siempre entendiendo más de lo que dejaba ver. Claire les enseñó a decir, por favor, y gracias, a respetar a los demás, a hacer preguntas y sobre todo a confiar en sí mismas. No preguntaban por su padre a menudo, y cuando lo hacían, Claire respondía con cuidado, nunca con resentimiento, siempre con gracia. Él no está con nosotras, pero ustedes son amadas más de lo que pueden imaginar, les decía.
y era la verdad. Aún así, en la parte más profunda de ella permanecía un anhelo tranquilo, no por Alexander, sino por la justicia, por la verdad, porque las piezas de su historia finalmente tuvieran sentido. Nunca buscó venganza, nunca deseó el mal, pero no podía deshacerse de la sensación de que algún día, de alguna manera, todo volvería al punto de partida. No sabía cuándo ni cómo. Solo sabía que los secretos tenían una forma de salir a la luz, y ella no tenía nada que ocultar. Para cuando las niñas cumplieron 3 años, Claire había comenzado a reconstruir su vida en algo más que simplemente manejable. El peso de la supervivencia, que una vez la había oprimido en el pecho como una piedra, se había aligerado, reemplazado por un sentido de propósito que venía no solo de ser madre, sino de recuperarse a sí misma como mujer, artista y persona que tenía sueños más allá de la resistencia. Recientemente se había mudado a un apartamento un poco más grande, más cerca del borde de la ciudad, uno con un pequeño balcón donde las niñas podían cultivar flores en macetas, y ella podía tomar su café por la mañana temprano, antes de que se despertaran. El espacio todavía mostraba las señales de una vida modesta, pero Claire había aprendido a encontrar la belleza en la simplicidad. Colgaba sus propias obras de arte en las paredes, llenaba los estantes con libros de segunda mano y dejaba que las niñas esparcieran sus juguetes sin preocuparse por la perfección. Esta era una casa construida sobre el amor, y a pesar de la fatiga grabada en cada uno de sus movimientos, había paz en saber que lo había creado todo con sus propias manos. Su carrera había comenzado a florecer de maneras que no había anticipado. La agencia boutique con la que se había asociado comenzó a recomendarla a otros clientes, y lentamente se ganó una reputación en el mundo del diseño como alguien que podía crear historias visuales con emoción y profundidad. Se especializó en el branding para pequeñas empresas propiedad de mujeres, a menudo emprendedoras que, como ella, habían comenzado sin nada y estaban luchando por ganar visibilidad. Claire se conectaba con ellas no solo a través de su trabajo, sino a través de una experiencia compartida, y esa empatía impregnaba cada proyecto que tocaba. Todavía trabajaba hasta tarde por las noches. Todavía respondía correos electrónicos durante las pausas para el almuerzo en el patio de recreo. Pero ahora el caos llevaba esperanza. Podía ver un futuro tomando forma en la distancia, no solo para sus hijas, sino para ella misma. Emma y Lily, ahora llenas de opiniones y energía, habían comenzado a asistir a un preescolar a solo unas pocas cuadras de distancia. Claire las llevaba caminando allí cada mañana, una en cada mano, sus pequeñas voces llenando la calle con preguntas sobre árboles, nubes e insectos. Para los extraños, parecían una familia feliz más, y Claire los dejaba creerlo. No le debía al mundo su dolor. Las niñas prosperaban, eran inteligentes, alegres y tan unidas que era como si compartieran los mismos pensamientos antes de hablar. Terminaban las frases de la otra, inventaban sus propios juegos y tenían un lenguaje silencioso que solo los gemelos parecían entender. Claire a menudo las observaba con un dolor agridulce en el pecho, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que comenzaran a hacer preguntas más complicadas sobre su padre. Había ensayado las respuestas en su cabeza 100 veces, pero nunca las pronunció en voz alta. Aún no. No hasta que estuvieran listas. La verdad era pesada, y ella había aprendido a llevarla sola. Aún así, había momentos en los que el pasado se colaba sin previo aviso. Una tarde,
Mientras organizaba archivos en su computadora, se topó con una foto antigua. Ella y Alexander, antes de que todo se hubiera desmoronado, estaban en un lago, riendo, sus brazos rodeando sus hombros, el tipo de intimidad sin esfuerzo, que ahora se sentía como si perteneciera a otra vida. Su estómago se retorció, no por anhelo, sino por reconocimiento. No se había equivocado sobre su conexión. Había sido real. Lo que hacía su silencio, su ausencia, aún más doloroso. Aún así, cerró la foto. Sin borrarla, pero sin volver a mirarla tampoco. Lo que Claire no sabía, no podía haber imaginado, era que el mundo de Alexander había comenzado a fracturarse en silencio. Su compañía prosperaba, su persona pública estaba intacta, pero detrás de escena, la base que había construido con Jessica estaba comenzando a desmoronarse. Su matrimonio, siempre más una actuación que una asociación, se había vuelto frío y tenso. Jessica tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero vivía con el temor corrosivo de que Alexander nunca le había pertenecido realmente. Podía sentir que se alejaba cada año que pasaba, distraído, emocionalmente ausente, a menudo perdido en sus pensamientos. Rara vez la miraba, y cuando lo hacía, había algo en sus ojos que ella no podía nombrar. Duda, tal vez, o peor, arrepentimiento. Claire, inconsciente de las grietas que se extendían por la vida de Alexander, se centraba únicamente en sus hijas. Su mundo estaba construido alrededor de pequeños y constantes rituales. Panqueques los domingos por la mañana, viajes a la biblioteca local, cuentos antes de dormir acurrucadas bajo una manta. Se volcaba en esos momentos, dejando que la anclaran a través de todo lo demás. La vida no era glamorosa, pero era significativa. Cada risita, cada dibujo con crayones pegado en el refrigerador, cada susurrado «Te amo, mami», le recordaba que había tomado la decisión correcta. Incluso si el resto del mundo nunca supo lo que había sacrificado, sus hijas lo sabían. Y eso era suficiente. Al menos, tenía que serlo. La gala de caridad no era algo a lo que Claire hubiera planeado asistir, pero su amiga de una agencia de diseño le había rogado que fuera, insistiendo en que sería una gran oportunidad para conocer a clientes potenciales y mostrar su trabajo. El evento se celebraba en un elegante lugar en el corazón de la ciudad. Un espacio brillante lleno de candelabros, pisos de mármol pulido y demasiadas personas que fingían preocuparse más por la causa que por las oportunidades de fotos. Claire, vestida con un vestido negro simple, pero bellamente adaptado que le había prestado una amiga, llegó con expectativas mínimas y aún menos deseo de hacer contactos. Había dejado a las niñas con su vecina de confianza. Les había besado la frente para darles las buenas noches y se había dicho a sí misma que podría sobrevivir unas horas de conversaciones triviales con champán, si eso significaba abrir una nueva puerta profesionalmente. Lo que nunca anticipó fue encontrarse cara a cara con el pasado que había enterrado hace años. Alexander llegó tarde, como a menudo lo hacía cuando asistía a eventos más por obligación que por interés genuino. Se había cansado de estas funciones, de dar la mano a hombres que solo querían su dinero y sonreír a mujeres que solo querían su nombre. Jessica, como siempre, había insistido en que asistieran, pero ella había estado inusualmente tranquila esa noche, distraída, su teléfono nunca lejos de su mano. Él apenas se dio cuenta. Su mente había estado en otro lugar durante semanas, perseguida por recuerdos que habían resurgido
sin una razón clara. Un viejo perfume en un pasillo, la risa de un extraño en un café, un boceto que encontró en una revista que le recordaba al trabajo de Claire. Su nombre había surgido en una conversación recientemente también, de un colega que mencionó contratar a una diseñadora brillante para su nueva startup. El nombre no le había sonado al principio, pero cuando vio el portafolio, su pecho se apretó. Era ella. Tenía que serlo. Mientras Claire estaba cerca de una pequeña exhibición de sus obras de arte donadas, bebiendo agua con gas y tratando de evitar la mirada de cualquier persona demasiado curiosa, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Se volteó instintivamente, preparada para ofrecer una sonrisa educada, pero el aliento se le fue del cuerpo cuando lo vio. Era más alto de lo que recordaba, más ancho de alguna manera, sus facciones más definidas, como si los años lo hubieran esculpido en alguien más frío, más distante. Pero sus ojos, esos ojos azules inconfundibles, eran los mismos, y la estaban mirando directamente a ella, atónitos y buscando. Alexander no habló. Ella tampoco. Por un largo momento, simplemente se miraron, congelados en una burbuja de incredulidad que ninguna de las luces brillantes o los murmullos de los invitados podía penetrar. El corazón de Claire latía tan violentamente que temía que la delatara, pero mantuvo su expresión tranquila, su postura inmóvil. No quería darle la satisfacción de saber cuánto la sacudía su presencia. Pero luego su mirada se movió, solo un poco, sobre su hombro, y la ilusión se rompió. Las gemelas habían sido traídas por la amiga de Claire para una breve visita sorpresa, algo que ella había planeado para levantar el ánimo de Claire. No esperaba que llegaran tan pronto. Emma y Lily, vestidas con suéteres a juego de color pastel y pequeños zapatos plateados, vinieron corriendo hacia ella, sus risas cortando la música ambiental como una cuchilla. «Mami», gritaron al unísono, y Claire instintivamente se agachó, envolviéndolas a ambas en sus brazos. Cuando se puso de pie de nuevo, la cara de Alexander había cambiado por completo. Miró a las niñas como si estuviera viendo fantasmas. Sus ojos se fijaron en los de ellas, y en ese instante lo supo. No había necesidad de una prueba de ADN, ni de una confesión susurrada. Tenían sus ojos, su expresión, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando tenían curiosidad. La verdad lo golpeó como una ola, barriendo años de certeza, de elecciones tomadas basadas en mentiras. El embarazo de Jessica, el matrimonio apresurado, los años de desconexión emocional, todo comenzó a desmoronarse en su mente. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Claire, con su voz tranquila y firme, simplemente dijo: «No es el momento, ni el lugar». Se volteó y se alejó con las niñas, sin correr, sin esconderse, pero negándose a dejar que él recuperara el momento. Alexander se quedó inmóvil, rodeado de personas que no tenían idea de que su mundo acababa de ser destrozado. Jessica apareció a su lado momentos después, preguntando algo sin sentido, pero él no la escuchó. Sus ojos seguían fijos en el lugar donde Claire había estado parada. La mujer que una vez amó. La mujer que había dejado. Y las hijas que nunca supo que tenía. Se sintió como si hubiera estado dormido durante años y ahora, sin previo aviso, se hubiera despertado en una vida diferente, una que le pertenecía, pero de la que no había sido parte en su formación. Esa noche,
Mucho después de que la gala terminara y los invitados se hubieran ido a casa, Alexander se sentó solo en su estudio, con un vaso de whisky intacto en la mano. Su teléfono estaba boca abajo en el escritorio a su lado. Durante horas, no dijo nada, no hizo nada. Simplemente se sentó en silencio, escuchando el sonido de su propia respiración, tratando de reconciliar la verdad con las mentiras que había creído durante demasiado tiempo. En su pecho, algo se rompió. No solo el dolor, sino algo más profundo. Una realización lenta y creciente de que todo lo que había construido era sin sentido si se había construido sobre la traición. Había estado viviendo la versión de otra persona de su vida, y ahora, por primera vez en años, no estaba seguro de quién era realmente. Pero sabía una cosa con certeza. Tenía que ver a Claire de nuevo. Y esta vez, ella obtendría la verdad que se merecía. Alexander se fue de la gala con el pecho pesado y sus pensamientos desentrañándose en todas las direcciones. La visión de las niñas pequeñas lo había seguido en la noche, en su coche, en su cama donde el sueño nunca llegó. Encendió las luces, las apagó, caminó por su casa como un extraño atrapado dentro de las paredes de otra persona. Sus ojos lo perseguían más que nada, azules como los suyos, pero más brillantes, sin ser tocados por el arrepentimiento. Cada vez que cerraba los suyos, veía sus caras asomándose detrás de la falda de Claire, curiosas e inocentes, como si ya supieran quién era él. Para la mañana, su decisión ya había tomado forma, aunque la temía tanto como la necesitaba. Tenía que saber. La dirección llegó fácilmente, como si hubiera estado esperándolo todo el tiempo, metida entre recuerdos que había intentado enterrar. Cuando se paró en la puerta de Claire, el sol estaba débil y pálido, el tipo de luz de la mañana que hace que todo parezca frágil. No sabía cuánto tiempo se quedó allí antes de llamar, escuchando su pulso más fuerte que el sonido de su mano contra la madera. Cuando la puerta se abrió, Claire estaba allí, el cabello un poco indomable, vestida de forma sencilla, sus ojos firmes de una manera que lo desarmó. Ella no se estremeció. No preguntó por qué había venido. Lo miró como si hubiera estado esperando este momento durante años. Él abrió los labios, pero no pudo formar las palabras. Su garganta estaba seca, su mandíbula tensa, y sin embargo, lo único que salió de él fue la pregunta que había estado ahogando desde la noche anterior. ¿Es verdad?, preguntó, su voz cruda, casi irreconocible para sus propios oídos. Claire no respondió de inmediato. Su silencio se extendió entre ellos como un velo, y se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Cuando finalmente asintió, no fue con vergüenza ni con triunfo, solo con una tranquila aceptación. «Quería decírtelo», dijo suavemente, «pero ya te habías ido». El peso de sus palabras lo golpeó con la fuerza de años perdidos, años robados, años que nunca podría recuperar. Detrás de ella, pudo ver una tenue evidencia de una vida construida sin él. Zapatos de niños junto a la pared, dibujos pegados en el refrigerador, 2 pequeñas chaquetas colgadas ordenadamente en ganchos. Cada detalle lo hirió, un recordatorio de que se había perdido los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras noches en las que lloraban y ella las consolaba sola. Sintió que su pecho se apretaba, no de ira, sino de un dolor tan profundo que le hizo temblar las manos. Se fue sin discutir, sin suplicar. Necesitaba aire. Necesitaba pararse fuera de su mundo antes de que lo devorara por completo. En el camino a casa,
Su visión se empañó con pensamientos que se había negado a tener antes. La sonrisa de Jessica, demasiado ancha, demasiado calculada. Su historia de embarazo que lo había unido a ella, el repentino anuncio que había parecido el destino, pero que ahora sonaba vacío. El momento, la forma frágil en que se había envuelto alrededor de su culpa. Para cuando entró en su casa, la estaba viendo claramente por primera vez en años. Estaba sentada en la mesa de la cocina, bebiendo café como si el mundo no hubiera cambiado. Y en ese momento, supo con certeza que todo lo que había soportado, cada elección que lo había llevado allí, se había construido sobre una mentira. Los días que siguieron fueron una tormenta hecha pública, un espectáculo de susurros, titulares y acusaciones que se extendieron más rápido de lo que Alexander o Jessica podían contener. El divorcio comenzó como una chispa, una sola declaración, pero rápidamente se convirtió en un fuego que atrajo la atención de vecinos, colegas y las páginas de la sociedad. Jessica lloró en los tribunales, su voz aguda y quebrándose, primero suplicándole que recordara sus votos, luego amenazando con arruinar lo que quedaba de su reputación. Se aferró a recuerdos que ya eran huecos, fabricando sinceridad donde nunca había existido. El mundo vio sus lágrimas, pero Alexander, por primera vez, vio más allá de ellas, y lo que sintió no fue furia, sino un vacío inquebrantable, como si los hilos que una vez lo habían unido a su vida se hubieran roto en silencio en la noche. Cuando la verdad salió a la luz, cuando se reveló que nunca había habido un hijo, nunca la pérdida por la que él se había lamentado, no hubo una explosión dentro de él, ni una rabia violenta que exigiera retribución. Solo hubo una tranquilidad profunda, una claridad que nunca se había permitido sentir antes. Recordó las noches en las que se había acostado junto a Jessica, escuchando el ritmo de su respiración, tratando de forzar el afecto en el espacio vacío entre ellos. Recordó convencerse a sí mismo de que el sacrificio era una especie de honor, que un hombre mantenía sus promesas sin importar qué. Ahora entendía que no había sido honor, sino ceguera, y la niebla de esa ceguera finalmente se disipó. Mientras las batallas legales se desarrollaban con su cruel eficiencia, sus pasos comenzaron a llevarlo a otro lugar, casi sin pensar. Se encontró volviendo al mundo de Claire en fragmentos, al principio vacilante, siempre llevando el peso de la culpa que lo oprimía en el pecho como un invitado no deseado. No la apresuró. Sabía que no tenía derecho a exigir perdón simplemente porque su propia jaula se había destrozado. En cambio, pidió los permisos más pequeños, una conversación en la mesa de su cocina, un momento para caminar con ella en el parque mientras las niñas corrían por delante, la oportunidad de traerles un libro de cuentos por la noche y quedarse en la puerta mientras ella las arropaba. El ritmo de estas visitas se convirtió en su propia clase de curación. Comenzó a ver cómo vivía Claire, cómo había construido una vida a partir de una fuerza tranquila, cómo las niñas llenaban sus días con risas, caos y un agotamiento que ella llevaba con gracia. En el parque, aprendió a perseguirlas, a levantarlas por encima de sus hombros hasta que chillaban de alegría, a sentarse con las piernas cruzadas en el césped, respondiendo a sus interminables preguntas. Notó cómo se inclinaban hacia él de forma natural, sin dudarlo, como si algún instinto ya les hubiera dicho quién era él, mucho antes de que lo hubiera dicho en voz alta. Y luego estaban los silencios, esos largos tramos de tiempo en los que él y Claire hablaban sin palabras. Ella lo miraba trenzar torpemente el cabello de una muñeca o luchar con los pequeños broches en un par de zapatos, y él
podía sentir que los muros entre ellos se movían. No era perdón, aún no, pero era un ablandamiento, un reconocimiento silencioso de que lo estaba intentando. Por la noche, cuando regresaba a una casa vacía sin el perfume de Jessica y la perfección escenificada, se encontraba aferrándose a esos momentos con más fuerza que a cualquier otra cosa. El escándalo rugía a su alrededor, pero a Alexander ya no le importaba. Los abogados debatían, los reporteros especulaban. Jessica interpretaba su dolor para una audiencia que se cansaba de sus teatros, pero él ya había trascendido todo eso. Cada día con Claire y las niñas se convirtió en un hilo, delicado pero real, tejiendo algo nuevo de las ruinas de su antigua vida. Comenzó a entender que lo que buscaba no era borrar el pasado, sino construir un presente que pudiera perdurar, y por primera vez en años, sintió el débil calor de la esperanza presionando contra los bordes fríos de su pecho. Emma y Lily aceptaron a Alexander en sus vidas con una alegría tan sin esfuerzo que lo sobresaltó. Para ellas, su ausencia no era una herida, sino una brecha fácilmente superable, como si simplemente hubiera estado en un largo viaje de negocios y ahora estuviera regresando a casa. Tiraban de sus mangas con manos pegajosas, exigían su atención con risas y obstinación, y le daban la bienvenida a sus juegos como si siempre hubiera sido parte de su mundo. Al principio se sintió torpe, inseguro en cada gesto, con miedo de romper el frágil ritmo de su infancia con sus pesados pasos. Se enredaba con los cordones de los zapatos y las gomas para el cabello. Luchaba por equilibrar pequeñas pinzas en su sedoso cabello oscuro y pasaba largos minutos descifrando los manuales de construcción de castillos de Lego que siempre le parecían imposibles, pero sin esfuerzo para ellas. Lo miraban con diversión, lo corregían sin juzgarlo, y cuando finalmente lo hacía bien, sus vítores llenaban la habitación con una calidez que lo sacudía hasta lo más profundo. Las rutinas de la hora de dormir eran las más difíciles y también las más gratificantes. Leer en voz alta era algo ajeno a él. Su voz se sentía demasiado áspera, demasiado constante, como si no perteneciera al suave resplandor de una habitación de niños. Pero cuando Emma se acurrucaba a su lado y Lily presionaba su cabeza contra su brazo, su respiración se hacía más profunda mientras él pasaba las páginas, y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz. Aprendió que las pausas importaban más que las palabras, que les gustaba cuando hacía que los lobos sonaran ridículos y cuando las princesas eran valientes en lugar de indefensas. Fue en esos momentos tranquilos, rodeado por el peso de pequeños cuerpos que confiaban en él, sin dudarlo, que Alexander se dio cuenta de cuánta vida había perdido. Pensó en los años pasados, en las noches en las que Claire debió haberse parado sola junto a estas mismas camas, susurrando consuelo mientras él se quedaba despierto en otro lugar, creyendo en mentiras. Claire lo observó a distancia en esas primeras semanas, su mirada cautelosa, pero no fría. Estudió la forma en que él se agachaba para atar un zapato, cómo dejaba que las niñas le trenzaran el cabello con pinzas de plástico hasta que se veía ridículo, cómo respondía a sus interminables preguntas con una paciencia que nunca supo que poseía. Ella no fue rápida en perdonar, y él no se lo pidió. Sabía que el perdón no podía ser exigido. Tenía que ganarse lentamente, como la confianza reconstruida, piedra a piedra. Hubo momentos en que sus ojos se encontraron al otro lado de una habitación y el peso del pasado se interpuso pesadamente entre ellos.
momentos en los que el silencio se estiró lo suficiente como para recordarles todo lo que se había roto. Sin embargo, en esos mismos silencios también había algo más, una nueva y frágil posibilidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Para Alexander, la transformación no fue repentina, sino gradual, desarrollándose en pequeñas victorias. Aprendió a empacar una mochila escolar sin olvidar los aperitivos, a trenzar el cabello con dedos más suaves, a parchar una rodilla raspada sin entrar en pánico. Cada nueva tarea, por simple que fuera, se convirtió en un hito, una prueba de que ya no era solo un hombre definido por la traición y el arrepentimiento, sino un padre que aprendía a existir en el mundo de sus hijas. La torpeza que una vez había marcado su presencia comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo natural, algo constante. Se encontró a sí mismo anticipando sus risas, sus abrazos, incluso sus rabietas, porque todo era real. Todo pertenecía a la vida que una vez pensó que estaba para siempre fuera de su alcance. Claire también vio el cambio. Notó cómo sus hombros, una vez rígidos y agobiados, comenzaron a relajarse, cómo las líneas de su cara se suavizaron cuando escuchaba a las niñas parlotear sobre su día, cómo su voz cambiaba cuando les hablaba, suave, paciente, a diferencia del tono reservado que recordaba de antes. Ella no soltó su cautela, pero ya no se aferraba al resentimiento con el mismo agarre de hierro. Algo en ella comenzó a ceder, como el hielo que se derrite lentamente bajo la luz del sol de primavera. Había construido muros para protegerse a sí misma y a sus hijos, pero Alexander no intentó derribarlos con la fuerza. En cambio, se paraba ante ellos día tras día, no exigiendo la entrada, sino simplemente esperando, mostrando a través de la acción, en lugar de las promesas que tenía la intención de quedarse. A medida que pasaban los meses, Alexander descubrió que la paternidad no era solo sobre estar presente, sino sobre escuchar, sobre aprender, sobre aparecer incluso cuando estaba agotado o inseguro. Estaba en las pequeñas preguntas, los gestos tranquilos, la voluntad de sentarse en el suelo rodeado de muñecas y bloques después de un largo día. Estaba en la forma en que las niñas lo miraban como si fuera su héroe, simplemente por existir a su lado. Y lentamente, en el ritmo de sus días compartidos, Alexander sintió que una segunda oportunidad se arraigaba. No era la repetición de lo que él y Claire habían sido una vez, sino algo completamente nuevo, frágil, pero resistente. Una reinvención en lugar de un regreso. Él llevaba el peso del pasado, pero ya no dejaba que lo aplastara, porque por primera vez no estaba viviendo en el deber o las mentiras. Estaba viviendo en la verdad. Un año después, el recuerdo de esa noche en la fuente todavía persistía en la mente de Alexander. Ya no como una herida, sino como un punto de origen, el momento en el que su vida había cambiado de la ilusión a la verdad. El tiempo se había estirado y doblado desde entonces, tejiendo juntos días llenos de tareas ordinarias y alegrías inesperadas. Para cuando Emma y Lily estaban listas para su graduación de preescolar, él ya se había convertido en parte de su mundo tan perfectamente que incluso él a veces luchaba por recordar cómo había sido vivir sin ellas. La mañana de la ceremonia, se encontró a sí mismo enderezando nerviosamente sus pequeños vestidos, mientras ellas daban vueltas impacientes frente al espejo, exigiendo su aprobación para cintas y pinzas para el cabello. Claire observó desde la puerta con una sonrisa divertida, entregándole el peine cuando él titubeó.
sus ojos encontrándose en un reconocimiento silencioso de lo lejos que habían llegado las cosas. En la escuela, el pasillo zumbaba con las risas de los padres y los chillidos de los niños, las decoraciones pegadas a las paredes con líneas irregulares y la purpurina esparcida por todo el piso. Alexander se paró con las otras familias, pero en lugar de sentirse como un intruso, sintió una pertenencia que una vez pensó que se le había negado para siempre. Las niñas lo saludaron desde el escenario, sus pequeñas caras iluminadas por la emoción, sus voces uniéndose al coro de canciones ensayadas durante semanas. Él apretó el programa en su mano. Su garganta se apretó con la emoción al darse cuenta de que estaba presenciando no solo un hito en sus jóvenes vidas, sino también en la suya. Durante años, había soñado con la paternidad solo para que le fuera robada por las mentiras, y ahora, en este momento imperfecto pero real, la estaba viviendo. Claire se paró a su lado, su postura tranquila, su expresión serena. Y aunque no hablaron, él sintió su presencia tan firme como un ancla. No que no había habido declaraciones entre ellos, ni reconciliaciones dramáticas. En cambio, había habido una lenta reconstrucción, una tranquila capa de confianza y respeto que se había fortalecido con cada día compartido. Sabía que ella no había olvidado el dolor del pasado, pero ya no lo llevaba como un escudo. En cambio, llevaba gratitud por el presente, y en su mirada tranquila vio algo que nunca esperó encontrar de nuevo: la voluntad de dejar que la vida avanzara. Cuando la ceremonia terminó, él sostuvo las manos de ambas niñas mientras saltaban por los escalones, sus pequeños diplomas agarrados con orgullo en sus brazos. La luz del sol los bañó en oro. Sus risas resonaban mientras lo llevaban a él y a Claire hacia la multitud de familias que celebraban. Se dio cuenta entonces de que lo que una vez se había roto no había desaparecido, sino que se había transformado en la base de algo más fuerte, no impecable pero resistente, no perfecto pero verdadero. Las fracturas del pasado permanecían, pero ya no lo definían a él. Ya no los definían a ellos. Esa noche, después de que la celebración se había calmado y las niñas se habían desplomado en la cama por la pura emoción, Alexander se encontró en el porche con Claire, el aire fresco y perfumado con la promesa del verano. Se volteó hacia ella no con palabras ensayadas, sino con el simple impulso de un hombre que finalmente había aprendido a hablar con claridad. Sugirió un fin de semana fuera, un viaje a las montañas, donde los cuatro pudieran escapar de las rutinas y las distracciones, donde pudieran respirar el silencio de los pinos y dejar que persiguieran mariposas en senderos sinuosos. Por un momento ella lo estudió, sus ojos indescifrables, y él se preparó para la vacilación. Pero luego ella sonrió, suavemente, con firmeza, y dijo que sí. Su respuesta no llevaba el peso de la renuencia, ni la sombra de la amargura, solo la simple verdad de que las familias pertenecían juntas. En ese instante, Alexander sintió algo que no había sentido desde la niñez, la sensación de volver a casa. No era el regreso a una casa o una vida que una vez conoció, sino la llegada a un lugar en el que nunca antes había estado. Era un hogar hecho no de paredes, sino de risas, de perdón ganado, de amor redescubierto en su forma más sencilla. Y mientras miraba a Claire en la luz que se desvanecía, entendió que el viaje no había terminado, que todavía habría luchas y errores por delante, pero por primera vez les dio la bienvenida, porque esta vez no estaba caminando solo.